La voz de las manos, crónicas sobre escritores latinoamericanos, La risa del muerto, Impromptus en la isla, El origen del mundo, Santa María del Diablo, Vida y opiniones de Wenceslao Triana. Marilla Wade Freeman, A Life in Pictures, Articles, Letters and Personal Writings y Lecturas cómplices, En busca de García Márquez, Cortázar y Onetti. Este último fue publicado en 2019 por la editorial Universidad de Antioquia. En 1992 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y algunas de sus obras han sido premiadas en México y en Estados Unidos. Ahora sí los dejo con el profesor Gustavo Arango. Muchas gracias, Erika, con K y tilde en la E. Muy agradecido por la presencia de muchos amigos, de estudiantes. Chesterton sigue siendo un autor muy vigente y muy necesario. Tal vez no se lee mucho, pero la idea justamente es rescatar esta inteligencia, esta perspectiva del mundo que Chesterton nos ofrece, porque es un remedio que hoy necesitamos con mucha urgencia y espero que quede claro a través de esta conversación. Hay otro micrófono por ahí rodando, creo, para las preguntas. Ese solo tienen que indicarle a Erika y ella puede acercar el micrófono. Pues muy agradecido con la editorial, con la directora Patricia Nieto, con Doris, que vivimos todo este proceso que fue editar este hermoso libro, que también sufrió la pandemia, sufrió los contratiempos que nos trajo la pandemia, pero es una belleza. Yo he dormido con él en estos días, lo pongo aquí apretadito porque son unas 500 páginas de un trabajo amoroso, de cercanía con un autor que quiero mucho. La semana pasada hablaba con Melissa, ¿dónde está Melissa? Allá está Melissa. Hablábamos de las constelaciones y le decía, bueno, hay muchas maneras de acercarnos a los libros. Quizá la de menos gracia es mirar los periódicos y seguir los bestsellers. Esa no tiene mucha gracia porque a veces nos meten gato por liebre y nos están diciendo, salió la gran obra maestra y resulta que es un trabajo de muy baja calidad. Pero las constelaciones nos ayudan a descubrir autores interesantes y que les hablan a lo que nosotros esperamos encontrar en los libros, a nuestras propias expectativas vitales. Y recuerdo que mis primeras lecturas, mis primeras pasiones fueron, por ejemplo, Julio Cortázar. Mi trabajo de grado en la Universidad de la Facultad de Comunicación Social fue una biografía de Cortázar, por allá en los tiempos del Betamax, cuando no había internet, entonces había que buscar toda la información en archivos de bibliotecas, lo que había en Medellín. Prácticamente fue lo que me sirvió para armar la biografía de Cortázar. Y por Cortázar uno llega, bueno, obviamente García Márquez también, aunque a veces me pesa mucho esa etiqueta de gabólogo, porque entonces queda uno ahí como chupando rueda cuando realmente uno quiere hacer muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con García Márquez, aunque es un autor que también admiro mucho, más por su entereza moral, por su determinación y su vocación de hacer una obra, más por eso que por sus temas realmente. No me considero un seguidor del estilo de García Márquez, entre otras cosas porque mi origen, mi matriz cultural es diferente. Bueno, Cortázar, García Márquez eran esos autores que estaban sonando cuando yo estaba estudiando en la universidad. Estábamos muy pendientes de sus novedades editoriales. Cada vez que salía un libro de estos autores era una fiesta. Y lo de las constelaciones es que uno ya después empieza a tratar de seguir el rastro de cómo Cortázar llegó a ser Cortázar, cómo García Márquez o Borges llegaron a ser lo que eran, y entonces uno se va yendo hacia los precursores, ¿no? Y entonces, curiosamente, detrás de Cortázar estaba Chesterton,
detrás de Borges sí que estaba Chesterton. Cuando uno lee a Borges, realmente yo creo que a Borges le faltó reconocer toda la deuda que tenía con Chesterton. Y entonces uno va descubriendo esas personas, y detrás de Chesterton está Samuel Johnson, y así va tejiendo estas constelaciones de autores. Y cuando hablamos de originalidad, no necesariamente la originalidad es lo que salió hace una semana, la originalidad está en el origen. Y entonces uno se va remontando y va descubriendo que, como decía el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Y entonces uno se va remontando a esas fuentes primarias y va encontrando una literatura, unas perspectivas vitales muy fuertes, muy originales, y que le dan una concepción mucho más clara de lo que es la literatura, de lo que son los libros y todo esto. A Chesterton empecé a leerlo. Otra manera de llegar a los libros son los amigos. Hay que tener amigos muy buenos lectores. Y entonces en la universidad, además de tener excelentes profesores, y hoy me alegra mucho la presencia de mi profesora de historia, Gloria Zuluaga, es un honor y una alegría muy grande que estés aquí, y de Juan Carlos, compañero de la universidad. Nosotros siempre hemos sido una generación muy chicanera, nos creemos lo máximo, pero efectivamente tenemos razones para hacerlo, porque salió gente muy brillante en el cine, en el periodismo, en la publicidad, en muchos campos. Fue un grupo muy inquieto y muy creativo, y bueno, tener esos amigos también ayuda mucho. Hay que rodearse de buenos amigos y de amigos que sean buenos lectores. Por ejemplo, yo recuerdo un gran amigo, Juan Carlos Pérez, siempre me llevaba la ventaja porque ese hombre se leía un libro cada 2 o 3 días. Y él fue quien me recomendó El hombre que fue Jueves, que es una novela que tal vez es una de las más conocidas de Chesterton. Es una novela muy loca. De hecho, en el subtítulo de la novela dice una pesadilla. Y hay unos hombres que es una especie de conspiración, y hay policías y hay anarquistas, pero hay policías disfrazados de anarquistas y anarquistas disfrazados de policías, y al final todos los anarquistas resultan siendo policías. Pero una de las cosas que me quedaron de esa novela fue los colores. Hoy salió una nota en El Colombiano muy bonita de Mónica Quintero, donde menciona justamente eso que le decía, de cómo para mí Chesterton uno de los elementos esenciales es el color. Si ustedes leen una novela de Chesterton, especialmente las novelas y los cuentos, son como vitrales. Hay colores de todos los matices. Él estudió Bellas Artes, él estudió dibujo, tenía esa formación y esa sensibilidad para el color, y entonces los colores en Chesterton son maravillosos. Hay una novela, por ejemplo, de Chesterton que se llama... ya empezaron los olvidos. En busca del Quijote, y justamente El regreso del Quijote se llama. Y uno de los personajes está enamorado de una chica de cabello rojo, que es pintora, y esta chica necesita un tono particular de rojo que solamente se encontraba en las pinturas medievales, y los polvillos esos con que se fabricaba el color rojo solo se conseguían en unos lugares muy particulares. Entonces, una de las tramas del regreso del Quijote es un hombre que está buscando un cierto tono de rojo. Y así, los colores están por todas partes. El Padre Brown, ustedes han probablemente leído las historias del Padre Brown, el Padre Café. Este hombre, Chesterton, en estas historias le dio un giro muy particular a las historias de detectives, porque generalmente las historias de detectives son este ejercicio racional de solución del enigma, de identificación del criminal, de los motivos y todo eso, pero el Padre Brown está más pensando en el alma del criminal, y muchas veces cuando encuentra al criminal ni siquiera está interesado en entregarlo a la policía, sino en convertirlo, en decirle: arrepiéntase, no vuelva a hacer eso, váyase, pero no vuelva a robar o no vuelva a matar.
y entonces es un detective que resuelve el crimen, pero no está pensando en el castigo, sino que está pensando en la salvación del alma del criminal. Porque finalmente, y eso es lo que entiende el padre Brown, cuando Chesterton creó este personaje, se burlaban de él y decían, pero es que los curas no saben nada, los curas son muy ingenuos, ellos viven allá encerrados en sus capillas, en sus iglesias. Y Chesterton decía, no, todo lo contrario, las cosas que se escuchan en un confesionario. Si alguien conoce el alma humana es un sacerdote. Y de hecho el mismo padre Brown dice, soy un hombre y todos los demonios residen en mi corazón. Esa conciencia de que el mal es un riesgo que nos acosa y que habita en todos nosotros es una de esas grandes enseñanzas de Chesterton. En estas épocas en las cuales somos muy moralistas y estamos dispuestos a linchar virtualmente al que comete un error, es bueno recordar que cada uno de nosotros está a 3 provocaciones de ser un criminal, o de ser un asesino, o de ser un ladrón. Es decir, el riesgo está en nuestra alma, los demonios residen en nuestro corazón, y eso es una de las cosas que nos recuerda Chesterton con el padre Brown. Perdón. Bueno, entonces leí al padre Brown, leí El hombre que fue jueves, y en la anticuaria, porque yo siempre he sido un amigo de las revistas, de las librerías de viejo, me encontré un librito del que no tenía noticia que se llama Ortodoxia. ¿Conocen Ortodoxia? Bueno, es este ensayo donde todavía no se había convertido al catolicismo, pero donde Chesterton analiza y señala los valores del mensaje cristiano. También vivimos en una época en la que estamos acostumbrados a vapulear el cristianismo, obviamente por razones muy claras, los abusos de los sacerdotes, la corrupción en sectores de la iglesia, pero cuando yo leo Ortodoxia, que yo estaba, bueno, a mí me bautizaron, pero yo le sacaba el cuerpo a la misa. Cuando iba a misa miraba era los vitrales, justamente no sabía que estaba buscando al Chesterton, pero cuando leo Ortodoxia, yo siento que esa perspectiva que es muy rebelde, que no está marcada, digamos, por la obediencia ciega, sino por la búsqueda de la claridad, a mí me convence. O sea, yo mientras estoy leyendo Ortodoxia soy un católico chestertoniano. Después dudo y me pregunto y tengo mis conflictos, pero esos argumentos que él presenta son maravillosos. Si ustedes quieren aprender maneras de argumentar, maneras de desarrollar una idea de manera que el lector vaya siguiendo procesos mentales, Chesterton es el maestro ideal, porque su base es la lógica. Es una persona con muchas raíces en la filosofía y la teología medieval, entonces la lógica nunca la abandona. Admiraba muchísimo, por ejemplo, a Tomás de Aquino, lo llamaba el buey de Dios, y tiene un libro biográfico muy bonito sobre Tomás de Aquino. Curiosamente, las biografías que escribía Chesterton nunca tenían fechas, y eso es una maravilla, porque era capaz de escribir la vida de una persona sin que incluyera una sola fecha, y eso hace que esas biografías tengan mucha vigencia cuando las leamos, porque es como si nos estuviera hablando de una persona que está viviendo todavía. Escribió muchas biografías de escritores o biografías combinadas con acercamientos a la obra. Escribió un libro sobre Charles Dickens y muchos ensayos. Para él, Dickens encarnaba una de las virtudes teologales, que es la compasión. Escribió un libro y muchos ensayos sobre Robert Louis Stevenson, el de la Isla del Tesoro, y para él Stevenson encarnaba la virtud de la esperanza. Y en mi opinión, Chesterton encarnaba la otra virtud, la de la fe, esperanza y caridad, que para él eran las virtudes teologales que realmente trajo el cristianismo, que no existían antes del cristianismo. Bueno, escribió biografías de
Browning, que es un poeta que hoy está muy olvidado porque hay géneros que se van envejeciendo, y todo lo que escribió Browning era en poesía, incluso novelas enteras, pero en forma poética, y esto hoy en día se lee muy poco. Es un autor que se fue quedando. Escribió sobre Bernard Shaw, que tenían unas visiones del mundo muy contradictorias, pero realmente eran grandes amigos. Y esa es una de las cosas que también nos enseña Chesterton, que uno puede polemizar sin odiar a la otra persona, que uno puede polemizar amando al adversario. Y al comienzo, en el prólogo, justamente lo digo, su gran amigo Hilary Belloc decía que los 3 problemas de Chesterton, que probablemente ponían en riesgo su perduración en el tiempo, era que no tenía enemigos, porque incluso las personas con quienes polemizaba terminaban amándolo, porque muchas de su ingenio, de sus paradojas, eran tomadas como simples ocurrencias, pero para Chesterton las paradojas son una clave, es una herramienta fundamental de pensamiento. Está lleno de paradojas, ahí menciono algunas. Por ejemplo, algunas que son muy chistosas. Por ejemplo, dice: una novela sin muertos es una novela sin vida. O una novela que no tiene personajes inmorales es una novela inmoral. Y así, está lleno. Por eso lo vemos mucho a Chesterton en Twitter, en Facebook, pero fragmenticos. Y yo lo que quería un poco era rescatar lo que hay detrás del fragmento, ese proceso mental que lo conduce a este tipo de aparentes chistes o paradojas. En Ortodoxia, por ejemplo, dice: el loco no es el que pierde la razón, sino el que pierde todo menos la razón. Y entonces dice: se enloquece más fácil un matemático que un poeta, porque el poeta tiene esa elasticidad, esa aceptación del mundo que el matemático no tiene. Entonces la rigidez y la razón realmente es la locura. Y en el caso de la literatura, decía, por ejemplo, que no interesa tanto el hombre de genio, sino el genio del hombre. Es decir, el hecho de que cada uno de nosotros sea, en cierto modo, una materialización, una personificación de la creación. Cada uno de nosotros, cuando escribe un poema, un pequeño cuento, cuando cuenta una historia a sus amigos, estamos participando de ese misterio fascinante que es la creación. Entonces, por eso él decía: y no interesa el hombre de genio, sino el genio del hombre. Era un defensor de la cultura popular, le molestaban muchísimo los pequeños grupos que se creían superiores, ya sea intelectualmente o económicamente. La tercera razón por la cual García Márquez, se me vino García Márquez otra vez, el gabólogo, ahí perdón. Chesterton no es tan recordado en nuestro tiempo, es porque es un autor peligroso. Chesterton enseña a pensar. Y en nuestro tiempo, bueno, no solamente en nuestro tiempo, en su tiempo también, la mayoría de las personas cree que piensa, pero realmente está repitiendo frasecitas que escuchó, frasecitas que le inculcaron. Al final del libro, en uno de los últimos ensayos, me alejé un poco de la literatura, pero incluí un ensayo que yo creo que es esencial para todos nosotros en nuestro tiempo. Se llama El hombre y su periódico. Es una pequeña puentecito. Resulta que Chesterton se bajó en la estación del tren equivocada, se puso a caminar por los alrededores y se encontró con un señor. En la estación compró el periódico, inventa un nombre de un periódico, y en ese periódico leyó el discurso corriente. Hoy en día serían los noticieros de televisión, las redes sociales, las revistas. Debemos proteger a nuestros gobernantes porque están trabajando para nuestro bien.
Debemos cuidarnos de las amenazas del extranjero, de esas influencias nocivas de esos revolucionarios extranjeros que quieren cambiar nuestras instituciones. Debemos proteger y cerrar nuestras filas en torno a nuestros gobernantes, decía el periódico. Luego Chesterton sale a caminar y se encuentra con un hombre que está por ahí en una manguita y se pone a hablar con él, y entonces descubre, poco a poco el hombre le cuenta su historia, que él era fotógrafo, que tenía una novia, pero que el dueño del pueblo, el terrateniente, y en ese caso pues es la nobleza inglesa, era un lord, le cogió tirria y entonces le hizo que se quebrara su negocio de fotografía. Ahí la esposa del lord hizo todo lo posible para que se fuera del pueblo, provocó que su matrimonio no pudiera realizarse porque él se quedó sin dinero. Al final su novia quedó embarazada y entró en desgracia y se tuvo que ir, y él quedó en la ruina, fracasado, triste, destrozado por el hombre más rico del pueblo. Y entonces Chesterton en ese momento le dijo: es cierto, es que debemos hacer algunos cambios. Y inmediatamente algo como un switch se encendió en este campesino y dijo: no, pero debemos proteger a los que nos gobiernan, debemos luchar contra ese enemigo extranjero que quiere revolucionar y transformar nuestra sociedad. Palabra por palabra, este campesino repetía lo que había leído en el periódico. El artículo termina muy curioso porque el hombre se va alejando y en el bolsillo de atrás tiene el mismo periódico que Chesterton había leído en la estación del tren. Puede que hoy no se lea periódicos. El domingo que salió una entrevista en El Colombiano tuve que caminar como 80 cuadras buscando el periódico. Pues ya, somos animales en vía de extinción los que leemos el periódico de papel. Pero esas frasecitas que están en la televisión, esas frasecitas que están en la radio, esas frasecitas que están en las redes sociales, súbanse a un taxi, súbanse a un bus y van a escuchar a las personas repitiéndolas palabra por palabra, con la conciencia o con la idea de que son pensantes, que son críticos, pero realmente están reciclando un discurso oficial. Eso es Chesterton, nos obliga constantemente a hacernos conscientes de que buena parte de lo que llamamos pensar son simplemente conductismo, cosas aprendidas, cosas que repetimos porque las oímos, y queda uno expuesto y se hace uno muy consciente de lo poco que piensa por sí mismo. Y con Chesterton uno aprende un poco por lo menos a descubrir que tiene la necesidad de formarse un criterio, de no tragar entero, de no repetir lo que todo el mundo repite. Es una persona que nos ayuda a estar muy despiertos frente al mundo, muy conscientes de la maravilla que es la vida. La modernidad es uno de los puntos de ataque de Chesterton, porque la modernidad es muy arrogante, cree que lo sabe todo, cree que lo tiene resuelto todo, y sin embargo la invitación a la humildad, no solamente a nivel económico, él era defensor de una doctrina que ha desaparecido, que es el distributismo, la idea de que cada persona fuera dueña de sus medios en una pequeña escala, que no hubiera grandes concentraciones de riqueza, pero también la humildad a nivel intelectual y a nivel moral. Decía: solo una persona que se siente indigna de una flor puede apreciar una flor. Y muchas veces miramos la naturaleza, miramos a los demás como cosas deleznables, y ahí es donde empezamos a restarle valor a la vida. Es muy consciente y siempre insistió en la igualdad de los seres humanos. Hoy en día nos están insistiendo mucho en que hay personas de primera, en que hay personas de inferior categoría y que hay personas desechables. Eso no lo podemos permitir, y eso es lo que Chesterton nos insiste. Cada ser humano, un poco como lo decía Whitman, es uno de sus favoritos: cada ser humano es un soberano, o como lo decía Emerson también, en cada ser humano la historia de la humanidad se está repitiendo. Entonces este libro, que fue un trabajo de muchos años, y ya estoy muy monologante, vayan pidiendo el micrófono, este libro que fue el trabajo de muchos años,
pues fue el resultado de haber ya leído mucho a Chesterton, sus novelas, sus ensayos, sus artículos de prensa. Confieso, no lo he terminado de leer. Solamente sus artículos, sus columnas de opinión en un periódico que se llama The Illustrated London News tiene 5.000 páginas, son 10 volúmenes de 500 páginas, voy en el 3. Y no es el único medio en el que colaboró en muchas otras revistas. Al final de su vida fue el director de GK Weekly, era una revista que él solo hacía. De manera que hay Chesterton para rato, y eso es una de las grandes alegrías también, que no llegue un momento en que uno agote por completo a su autor. Yo creo que me va a durar para siempre, aunque me mueva a un buen paso. Cada noche leo un artículo de estos de los que escribía semanalmente. Y es un autor además curativo. Bueno, eso ya lo hablo a nivel personal. Cuando yo pienso o siento que se me está bajando el ánimo, cuando pienso o estoy empezando a sentir que no estoy valorando suficientemente la vida, entonces abro un libro de Chesterton y ya me vuelve el amor por la vida. Ese ha sido el milagro. Están buscando por ahí milagros de Chesterton para canonizarlo, pero yo creo que es incanonizable, porque atacó muchísimo la concentración del poder. Cuando hablamos ahora de corporaciones, en su época eran los bancos, era el origen de las corporaciones. Él decía que eso era criminal, la concentración del dinero y la concentración del poder, y obviamente eso le causó también muchos enemigos. Esas reflexiones que hace, por ejemplo, de cuál es el sentido de que una persona tenga tanto dinero que no le alcance la vida para gastárselo, mientras que ese dinero se consigue a expensas de la miseria, de la pobreza, del sufrimiento de tantas personas. Bueno, es un rebelde, es un defensor de la cultura popular, es una persona que ayuda a pensar, y en el caso de la literatura nos recuerda que la literatura no es un asunto de bestsellers, que no es un asunto de editoriales. Hoy en día, por ejemplo, estamos en manos de 2 corporaciones editoriales. Ustedes cada rato leen las noticias de que Penguin Random House compró otra editorial, o Planeta compró otra editorial, y finalmente son 2 grupitos. ¿Y qué es lo que hacen esos 2 grupitos? Ellos quieren es vender, a ellos no les interesa la literatura, a ellos no les interesa que la gente piense, ellos simplemente quieren ganancias constantes, novedades cada mes. Las novedades duran 15 días en vitrinas y a la bodega. Ellos no están pensando en el bien nuestro como lectores. La literatura no es eso. No es editoriales comerciales, no es modas literarias, no es fotos de portadas de revistas. Eso no es la literatura. Para Chesterton la literatura está ligada a lo religioso, al sentido más profundo del ser humano, a las esencias, y eso es justamente lo que observamos a través de estos ensayos que recopilé y que tienen un orden más o menos cronológico en el sentido de la historia de la literatura. Una de las cosas que descubrí cuando estaba preparando estas traducciones es que Chesterton era igual de brillante a los 25 años que a los 60. Entonces no tenía mucho sentido ordenar las columnas en orden de escritura, porque fue brillante siempre. El ensayo sobre Whitman, que es uno de los ensayos rescatados porque nunca ha sido publicado en inglés, lo encontré manuscrito en la Biblioteca Británica. Es decir, nosotros en español tenemos el privilegio de conocer primero este ensayo sobre Whitman que las personas en inglés. Y lo escribió como a los 24 años y es brillantísimo. O sea, ahí ya estaba Chesterton. Él a los 24 ya era el autor. Entonces no tenía mucho sentido ordenar esos textos en cronología de escritura. Lo que hice fue hacer una especie de cronología de la literatura. Entonces los primeros textos hablan, por ejemplo, de las fábulas de Esopo, y en ese artículo preciso
hay una reflexión muy interesante sobre la diferencia entre la fábula y el cuento de hadas. El cuento de hadas también fue un tema que Chesterton con mucha frecuencia hizo reflexión sobre él. Habla sobre el libro de Job, este libro de la Biblia, que además es, más allá de que nos guste o no nos guste la Biblia, tiene mucho que ver con los reproches que le hacemos a la vida. Cuando decimos, pero yo soy una buena persona, ¿por qué me pasan estas cosas? Y entonces, si uno cree en Dios, piensa que Dios le está haciendo ahí una mala jugada y le reprocha a Dios. Y una de las cosas interesantes de Job es que se le paró de frente a Dios y le dijo, bueno, ¿cuál es la vaina pues conmigo? Si yo te hago sacrificios, si yo soy el mejor de tus seguidores. Y entonces la respuesta que dio Job fue a manera de preguntas. O sea, Job no respondió Dios no respondió de la manera tradicional que respondemos a una pregunta, sino que le hizo unas preguntas a Job que fueron suficientes para él. Le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando creé el universo? ¿Cómo crees que yo hice la ballena? Unas cosas rarísimas. Y entonces Chesterton hace un estudio del libro de Job maravilloso. Y bueno, sigo un poco habla de Homero, por ejemplo. Bueno, Homero está por allí, hay unas reflexiones muy bonitas sobre las descripciones homéricas, también cuando las compara con las descripciones de Dante. Están las Mil y una noches, escribe sobre Dante y Beatriz, que fue un artículo que se incluyó en la revista de la Universidad de Antioquia hace unos meses. Bueno, Chaucer, el autor inglés que en cierto modo es el inventor del inglés, el de los Canterbury Tales, de los cuentos de Canterbury, porque Chaucer, que es muy difícil de leer en inglés porque mezcla esa parte romance francesa y la parte germánica del inglés, y entonces es un idioma rarísimo, pero los cuentos de Canterbury desde la perspectiva de Chesterton son una maravilla, y Chaucer como escritor también le dedicó un libro completo a él. Luego vamos entrando al Renacimiento, y entonces tiene unos ensayos muy interesantes sobre Shakespeare. Hay uno sobre Hamlet que les recomiendo, porque la conclusión de ese artículo, por ejemplo, es muy actual, y por una conclusión como esa podríamos tener problemas hoy en día, porque dice, la policía no está para defender a los ciudadanos, sino para atacar a los pobres. Y lo dice Chesterton hace más de 100 años. Cuando habla de la prensa, dice que la prensa no necesita censura porque la prensa es la censura. Es decir, lo que leemos en la prensa realmente es un contenido ya muy trabajado para que nosotros no seamos capaces de entender lo que está pasando. Bueno, después de Shakespeare le dedica unos artículos bellísimos a Cervantes y el Quijote. Para Chesterton, el Quijote y Cervantes eran cimas muy claras de la literatura universal, y así voy avanzando como en ciertos autores, ciertos periodos, pero al mismo tiempo intercalo artículos generales. El primero es sobre el ensayo, hay algunos sobre los fragmentos, hay otros sobre el humor, que fue su entrada para la Enciclopedia Británica, la entrada sobre el humor, que para él es esencial. Dice que el humor es el secreto más profundo del universo. Y bueno, él insistía mucho en que la persona que nos ríe está enferma. Y bueno, vienen otras épocas, otros autores. La novela histórica para él nace con Walter Scott, el de Ivanhoe, que según él fue el autor de las primeras novelas históricas. Y así vamos entrando habla también sobre Samuel Johnson, este personaje tan maravilloso. Por ahí estoy tratando de escribir una novelita sobre Johnson del siglo XVIII, autor de un diccionario, autor de unas series periodísticas muy interesantes, pero además como persona muy interesante. También Chesterton habla sobre Samuel Johnson.
Y en el siglo XIX habla sobre Dickens, le dedica muchísima atención a Dickens, es probablemente el autor que más estudió a Dickens y a Stevenson. También hay un libro sobre Stevenson. Escribió un libro sobre la literatura victoriana, después hay textos sobre la literatura moderna, hay un ensayo que también les recomiendo, ya que todos vamos a tener el libro y esta es una ocasión muy buena cuando a uno le regalan libro, es el de el escritor moderno y la familia. Las reflexiones que hace Chesterton sobre la familia son maravillosas. Dice, imagínese usted que lo arrojaran a través de la chimenea de una casa y cayera en un lugar donde hay un montón de desconocidos y tuviera que vivir con ellos el resto de su vida. Bueno, esa es la familia. Nos arrojan allá y tenemos que vivir con este montón de desconocidos. Pero además ese montón de desconocidos nos enseñan todo. Incluso cuando peleamos, cuando hay conflictos, cuando hay celos, cuando se dan todos esos conflictos internos dentro de la familia, estamos aprendiendo y conociendo la naturaleza humana. Esa reflexión sobre la familia es maravillosa porque lo que tiene Chesterton es que nos introduce a un concepto familiar a través del extrañamiento. Eso de la chimenea que nos arrojan en una casa desconocida, uno va siguiendo esa aventura y de pronto cae uno en la familia, que es de esos conceptos que todos damos por descontado, que no cuestionamos, cuando realmente ese es el gran laboratorio del mundo. Y pues hace unas consideraciones sobre por qué a estas corporaciones, a estas concentraciones del capital les conviene la destrucción de la familia. Bueno, habla de las novelas de detectives. Como les decía, él también escribió novelas de detectives o cuentos de detectives, los del Padre Brown. Incluso hay un capítulo donde explica la lógica interna de las historias de detectives. Qué es lo que debe saber el autor, cómo debe conducir la indagación y lo que es una historia de detectives afortunada, porque dice, hay una expectativa que se debe satisfacer. Si esa expectativa no se satisface, la historia de detectives es fallida. ¿Y cómo se satisface esa expectativa? Que el criminal aparece dentro de la historia, pero cumpliendo un papel diferente al de criminal. Por eso es que estamos siempre adivinando, será el cocinero, será el mejor amigo, será porque el criminal apareció inicialmente en la historia cumpliendo una función diferente a la de criminal. Y bueno, habla de escritoras del siglo XIX muy interesantes como Charlotte Brontë, la autora de... Ay, Dios mío. ¿Cuál es la novela de...? Esa es Emily y la otra es Jenner. Es hermoso ese ensayo sobre Charlotte Brontë porque al final dice, es la historia de una criada que es fea, que se sabe fea y que pasa una cantidad de humillaciones a lo largo de su vida. Y dice Chesterton que esa novela está a la altura del infierno de Dante. Y es una historia, bueno, todas las novelas de las hermanas Brontë son exageradas, recuerden a ese Heathcliff y a de Cumbres Borrascosas y esto, y bueno, pero la que más escribió fue Charlotte y tiene un ensayo sobre Jenner muy interesante. Jane Austen también escribió sobre ella, reconoció mujeres escritoras en épocas en que no era tan frecuente hacerlo. Hay un ensayo que me encontré hace muy poco y que no alcancé a incluir en este libro porque lo encontré el año pasado en la Universidad de Texas. Es sobre Alice Maynard. Nosotros todos hemos oído hablar de Virginia Woolf, de las olas, de Orlando, de todo esto. Alice Maynard iba por otro lado y es un ensayo como de 40 páginas explicando el valor de la obra de ella, que es una autora completamente olvidada. Bueno, llegamos hasta el siglo XX, la literatura moderna, las roscas literarias,
los lugares comunes de la novela, el realismo. Entonces, cuando digo que este es el libro que hubiera querido tener a los 20 años, es porque creo que finalmente la manera como ha quedado configurado es como un curso general de literatura con el ingrediente de recordar qué es la literatura y por qué la hacemos, no solamente pues por ser famosos o vender libros, sino por una necesidad muy profunda del ser humano que está arraigada de lo religioso. Entonces, fue un honor, un placer habitar la cabeza de Chesterton, porque durante estos mesecitos me sentía inteligente. Yo lo único que tenía que hacer era mi práctica de hacer frases en español, ponerla al servicio de esa inteligencia, pero era un trabajo de amanuense y yo he escrito muchos libros, pero para mí esta experiencia de traducir estos ensayos ha sido de lo más bonito que he vivido. Bueno, ya he hablado demasiado y quiero que Bueno, ¿alguien tiene una pregunta para Gustavo? Gustavo, te iba a decir que, oyéndote hablar sobre Chesterton, me acordé que nosotros en Antioquia teníamos un Chesterton paisa, por así decirlo, que se llamaba René Uribe Ferrer. Trabajó lo que tiene que ver con la filosofía, trabaja también la filosofía, la literatura, la mística, así todo tal cual como Chesterton. La diferencia es que no escribió novelas de detectives. Y también me encontré en mis trabajos sobre Mejía Vallejo, que Mejía Vallejo también leía autores cristianos, entre ellos Graham Greene, que también es como de esa misma línea de Chesterton. Gracias, Juan Esteban. Juan Esteban es un gran lector y está trabajando el tema de Mejía Vallejo. Nos está prometiendo una biografía y cada vez que hablamos yo me vuelvo Chepito. Bueno, muchos no saben lo que es un Chepito. El Chepito eran unos señores disfrazados como Chaplin que se iban a cobrar a las puertas de los negocios o de las casas a los deudores. Entonces cada vez que hablo con Juan Esteban le digo, bueno, ¿y la biografía? Porque no puede esperar que sea perfecta, sáquela y ya veremos. Un consejo, nadie me lo está pidiendo, pero no esperen escribir la obra maestra, escriban y digan lo que tienen que decir y traten de hacerlo lo mejor posible, pero no esperen obras maestras. Bueno, me enseñas un autor porque yo he tenido mi pelea con lo antioqueño y a veces he ignorado estos autores, pero veo que hay generaciones nuevas de estudiosos de la literatura que están rescatando autores muy valiosos. Muy interesante lo de Mejía Vallejo, ojalá siga, porque a veces también llegan los aniversarios y nos exaltamos y elogiamos y compramos los libros y pasa el aniversario y al piso. No, hay que rescatar, realmente eso de ir al pasado, de ir a las fuentes, es muy interesante. Lo de los autores católicos, a mí también me ha sorprendido muchísimo encontrar el valor, el coraje, el atrevimiento que hay en ciertos autores católicos. Graham Greene, por ejemplo, y una autora que quiero mucho que es Flannery O'Connor, que cuentista, autora de 2 novelas. En marzo estuvimos peregrinando a Georgia para visitar la casa donde nació Flannery O'Connor. Si ustedes leen una novela, por ejemplo, como Sangre Sabia, se pregunta uno, ¿por qué se habla tanto, por ejemplo, de Lolita? ¿Por qué se habla tanto de esto? Es peor en el sentido de que es mucho más cruel y más crudo que Lolita, por ejemplo, en el tema particular de la relación de un hombre maduro con una joven. Pero no es solo eso, es la reflexión sobre el crimen, la reflexión sobre la maldad. Es impresionante lo que uno encuentra en las novelas de Flannery O'Connor, una autora católica. Sus cuentos, si van a leer un solo cuento de Flannery O'Connor, lean Un buen hombre es difícil de encontrar. Para mí es un cuento perfecto, es
y uno termina esos cuentos de ella completamente perturbado y consciente de que vivir es un gran riesgo, no solo un riesgo físico, sino un riesgo moral. Bueno, permiso. Sí, muchas gracias, Gustavo. No sé si es oportuno que nos haga un adelanto. Yo sé que se sale del tema de pronto sobre el libro que se va a lanzar en agosto del otro año de Gabriel García Márquez, ya que usted es el prologuista o algo así. Bueno, no sé, sí, pues sí, por sí. Eso digo yo que saliéndonos un poquito pero aprovechando que usted está aquí. Damos una vuelta y volvemos. Sí, por favor. Justamente mencionaba que en Texas encontré este ensayo de Chesterton sobre Alice Maynard. Eso fue en mayo del año pasado. Y estaba terminando mi libro sobre García Márquez, que acaba de salir en inglés, que se llama Caribbean Troubadour, el trovador del Caribe, donde trato de insistir en el tema de que la fuente de García Márquez no es tanto los libros, sino la cultura popular, y a través del vallenato la tradición de los trovadores medievales. Y cuando ya estaba terminando el libro, en Texas hay si alguna vez tienen que pedir fondos o becas para ir a algún lado, uno de los lugares de peregrinación es el Harry Ransom Center en la Universidad de Texas. Los tesoros literarios que hay allá son incontables. Tienen colecciones de Faulkner, de Borges, de Hemingway, de James Joyce. Ahora la de García Márquez, el del 2014, cuando él murió, la familia vendió sus manuscritos a este centro de manuscritos de la Universidad de Texas. Entonces, el año pasado estaba terminando este libro sobre García Márquez, sentía que me faltaba algún capítulo y había escuchado hablar de esta novela. En agosto nos vemos, porque cuando murió se mencionó esta novela, dijeron que posiblemente se publicaba, después la familia dijo no se va a publicar, se queda allí en el archivo. Pasaron los años, 8 años. Yo llegué a este centro y lo primero que pedí fue la novela de García Márquez. En agosto nos vemos y empiezo a leer esta novela e inmediatamente sentí, bueno, yo tengo que hacer algo para que esta novela se publique. Siempre me quedó ese sinsabor de la última novela de García Márquez, la de Las putas tristes, porque es una novela muy problemática, es una novela de un tema escabroso y no es un cierre digno para la obra de García Márquez. Mientras que esta novela, en agosto nos vemos, es la historia de una mujer madura. Los personajes femeninos de García Márquez son muy interesantes. Él decía que hasta 100 años de soledad fue capaz de escribir sobre mujeres, pero que después los críticos empezaron a elogiarlo y ya se paralizó. Y en esta novela intentó, y el personaje central es una mujer casada con 2 hijos, que vive en una ciudad del Caribe y que cada año, el 16 de agosto, va a llevarle flores a su mamá en una islita que está cerca de esa ciudad. Y en una noche de hotel decide bajar al bar, empieza a hablar con un hombre que está allí, un desconocido, y terminan en el cuarto haciendo las cosas que suelen hacerse en los cuartos. Ella es casada y solamente ha estado con su esposo hasta ese momento. A la mañana siguiente, una de las razones por las cuales se sintieron simpatía era que ambos admiraban Drácula, la novela de Bram Stoker, que es además una de las novelas favoritas de García Márquez. Encontró entre las páginas del libro un billete de $20. El tipo pensó que ella era una prostituta y le dejó ese dinero. Y entonces, uno de los hilos de la novela es lo que ella siente por ese billete. Ella lo carga en su billetera, una vez se va a cortar el pelo y casi paga con ese billete y decide guardarlo y pagar con otro, porque le crea unos sentimientos encontrados. Hay una reflexión sobre la culpa, en fin, hay una cantidad de reflexiones sobre el matrimonio, etc. Al año siguiente vuelve a visitar a su madre, vuelve a quedarse en un hotel y vuelve a acostarse con un desconocido. Y eso pasa cada año durante 10 años. Algunas veces no consigue a nadie y ella misma dice, perder una noche era como perder un año. Algunas veces los encuentros le salen muy mal. En una ocasión pensó que había seducido a un jovencito,
pero después de que terminó todo, el jovencito le cobró. En otra ocasión se fue con una especie de mafioso y se hicieron de todo en una camioneta súper moderna, y a los pocos días vio en las noticias que ese hombre era un asesino. Bueno, es una novela sabrosa, con una perspectiva nueva, diferente al de Las putas tristes, con referencias a la música, a la literatura, porque ella es una gran lectora y cada año está leyendo un libro distinto. La última vez, pasado los 10 años, se acuesta con un obispo, pero el hombre solamente se lo dice al final, que él es obispo. Y en esa ocasión, entonces ella desentierra los huesos de su mamá y se los lleva para la casa. Entre otras cosas, descubre que su mamá quiso ser enterrada allá porque también tenía un amante en esa isla. Bueno, junto al manuscrito de la novela había un veredicto de un lector de la agencia, y el lector de la agencia decía: no, esto es un cuento alargado, esto es muy repetitivo, y eso fue lo que enterró la novela. García Márquez trabajó en esa novela por lo menos 7 años, luchando contra sus propios problemas de pérdida de memoria. Al final García Márquez estaba en blanco, y entonces no fue que no quiso publicarla, sino que no alcanzó a llegar a esa versión definitiva que pudiera salir a flote. Entonces yo escribí un artículo que salió en México en el suplemento del diario El Universal, que se llama Confabulario, un argumento muy detallado, dando las razones por las cuales esta novela tenía que ser publicada. Faltan unos detallitos que cualquier editor puede hacer. Después, como al mes, tuve una entrevista aquí en Caracol, un programa que se llama El Club de Lectura, y seguí hablando de esto, y entonces me enteré que la familia, a raíz del artículo y de la entrevista, empezaron a reconsiderar la publicación de la novela de García Márquez. Consultaron otras personas, expertos en literatura, y en abril pasado ya anunciaron que la novela se publica. Entonces, en cierto modo fue una campaña que nació el año pasado cuando fui a visitar el archivo y decidí abogar por que se publicara esta novela. Es una manera de retribuirle a un autor que me ha dado muchas horas de felicidad y que me ha enseñado a amar la literatura. Entonces, no es que haya hecho el prólogo, es simplemente que empecé a brotar las aguas para que esa novela no se quedara ya enterrada. No, finalizamos con una última pregunta o dejamos así. ¿Alguien tiene algo para decir? Ya vamos. Hola, Gustavo. Primero, encantada de escucharlo, y podría escucharlo durante horas. Es exquisita la manera como se nos va contando y nos va provocando a la lectura. Segundo, también es muy chévere escuchar que, siendo usted escritor, no venga a hablarnos de usted, sino de su fascinación por otro escritor, y otro escritor que también era fascinado con otros. Entiendo esa fascinación por la manera de escribir, por todo eso. Sin embargo, quisiera preguntarle ya al hombre, ¿sí? A usted, Gustavo. Antes escribió un libro de, creo que era Resplandor, que se llama, de un monje que busca a Dios a través de muchas acciones, ¿sí? De muchos sacrificios, de obras, ¿sí? Y ahora encuentra a Chesterton, que habla de la fe. Y la pregunta es: ¿usted fue afectado en su fe hacia Dios de tanto leer a Chesterton, o ya su relación con Dios, esa parte, de alguna manera Chesterton lo ha influenciado a usted? Gracias. Bueno, Marcela es otra amiga de toda la vida. Gracias por la pregunta. Como lo decía cuando hablaba de ortodoxia, cuando yo leo ortodoxia soy católico chestertoniano.
En cuanto a la relación con la fe, quiero creer a ratos. De manera que Chesterton es una compañía muy consoladora. Porque a veces una de las cosas curiosas con la religión, bueno, sabemos, ya lo mencionaba, todos estos, digamos, lados oscuros que tiene la institución religiosa. Pero quizá mis grandes amigos han sido personas de mucha fe. Uno de mis grandes amigos fue cuando estaba investigando justamente sobre García Márquez en Cartagena. Mi primer libro sobre García Márquez reconstruye la experiencia de García Márquez en el Universal de Cartagena, y entrevisté a un amigo de García Márquez que se llamaba Gustavo Ibarra Merlano, que era una persona de mucha fe. De hecho, Gustavo Ibarra Merlano le dio a leer libros a García Márquez, le dio a leer a Paul Claudel, a Hawthorne, el de La letra escarlata, La casa de los siete tejados. Hay un estudio que está pendiente y es la relación entre La casa de los siete tejados y La casa de los Buendía, y la poesía del siglo de oro. Todo eso se lo entregó Gustavo Ibarra Merlano a García Márquez. Y yo tuve el privilegio, cuando estaba haciendo esa investigación en los años 90, de ser amigo de Gustavo Ibarra. Mis amigos, cuando yo estaba en los 90 haciendo ese libro sobre García Márquez, todos mis amigos tenían más de 80 años. Es muy bueno, pero es muy grave porque se queda uno sin amigos muy rápido. Y la gran amistad con Gustavo para mí fue un gran maestro. Y cuando yo veo, por ejemplo, que las personas más inteligentes que he conocido hablan y tienen la fe, eso me cuestiona mucho a mí y me invita a buscarla. No puedo decir que la tenga, pero a veces quiero creer. Bueno, agradecemos nuevamente a nuestro autor, Gustavo Márquez. La Editorial Universidad de Antioquia agradece nuevamente su valiosa presencia y les invita a recibir como estímulo a su interés un ejemplar del libro La vida es una novela, correspondiente al título de la Biblioteca Clásica para Jóvenes Lectores. Recuerden que hay formato para poder hacer la entrega de ese ejemplar. Que estén muy bien y gracias. Gracias.